cómo ha impactado el COVID-19 a la nación norteamericana. Y para hablar de este tema tan importante a nivel de opinión pública, sobre todo por el impacto que ocurre en América Latina, pues tenemos un gran invitado. Se trata de Carlos Escalante. Carlos Escalante es licenciado en Administración de la Universidad de Vargas, de Venezuela, es diplomado en Guerra Política en Taiwán, es director del Máster de Estrategia de y Comunicación Política del ICP de la Universidad de Barcelona en Miami, que es la ciudad donde vive Carlos. También lleva 29 años de experiencia en consultoría. Ya en el 2021 arranca de una u otra manera el tema a celebrar sus años ya de consultoría política. Es director del Centro Interamericano de Gerencia Política en Miami. Me hace mucho tener a Carlos con nosotros y pues, con él vamos a dialogar sobre la forma en la que el COVID-19 está hoy afectando a el público norteamericano. Carlos, bienvenido Muchísimas a Buen Gobierno, bienvenido a Buen Gobierno, gracias por acompañarnos en el día de hoy, en esta emisión especial que estamos llevando a cabo desde la ciudad de Bogotá. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Miguel, por la invitación. Un gusto estar con tu audiencia, con tu público, con el escenario que estamos viviendo en estas circunstancias. Un saludo desde Miami. Y bueno, aquí, todos en casa, pues, como debe ser. Así es, en Bogotá también todos en casa, cuidándonos, protegiéndonos, tratando pues de llevar con toda la tranquilidad este proceso. Carlos, inicialmente es importante Estados Unidos, que es importante para que la gente tenga contexto. Tengo la cifra de 1.006.475 personas infectadas, detectadas. Sabemos que puede haber un subregistro en todos los países, en todos los casos. Segundo, estamos hablando de 56.362 vidas perdidas. Cada vida es importante y esta cifra es estremecedora. En Nueva York, 16.599 muertes. New Jersey, 5.863 al lado del estado de New York. Massachusetts, al norte, la capital es Boston. 2.730 fallecidos. Y en la Florida, el estado donde usted vive, Carlos, 1.088 muertes. Destaco personalmente 3 estados que me han llamado la atención, o al menos ciudades, Nuevo México, en la frontera con México, apenas 93 fallecidos. Washington con 185 y Utah con 41. También me he escuchado de buenas prácticas de gobierno en el caso de California. ¿Qué piensa de estas cifras, digamos, ya desde el análisis de la atención en salud que ha tenido este tema en Estados Unidos? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es una gran oportunidad de analizar qué pasó y qué está pasando en Estados Unidos. Hay que entender que Nueva York tiene 130 aeropuertos internacionales. Hay que ver la dimensión de esto. Hay que ver la dimensión de que Nueva York, donde está el centro de la pandemia en los Estados Unidos y en el mundo hoy por hoy, es el principal aeropuerto donde en esa ciudad hay 3 aeropuertos internacionales donde llegan vuelos de todas partes del mundo. No, hemos dicho siempre que Nueva York es la capital del mundo, pues, y así se ha comportado. Entonces, entendiendo todas estas circunstancias y toda esta realidad, hay que entender de que hay estados como como Utah, estados muy pequeños que la cifra de fallecidos es mínima, ¿me entiendes? Y la crisis realmente se da en el estado de Nueva York, donde ciertamente la curva se subió rápidamente y a Dios gracias ha empezado a estabilizarse con tendencia a la baja, a Dios gracias. Ya se está oyendo que a mediados del mes de mayo se van a empezar a abrir algunos de los
de los condados ya de Nueva York, afortunadamente con algunas libertades que ya se empieza a evaluar. Hay dos estados que ya arrancaron prácticamente. El estado de Georgia arrancó ya con libertades, ¿ok? Y el estado de Texas está arrancando. Y después se van a estar en los próximos días, alrededor de 12 estados van a empezar a flexibilizar todas las medidas que se están tomando. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Escalante. Queremos pedirle a nuestros personas que se están empezando a conectar ya en esta señal, estaban reportando ayer al principio, sobre todo en el audio y en el video, la señal está deficiente. Pueden escribir si de pronto ya se ha solucionado el tema para continuar este diálogo con Carlos Escalante, experto internacional que vive en Miami, vive en Estados Unidos, nos está, digamos, describiendo de alguna manera cómo es la situación hoy en Norteamérica a partir de este tema de COVID-19. A partir de lo que está señalando Carlos Escalante, pues obviamente las proporciones cambian y los aeropuertos también tienen un impacto importante. Ha pasado en algunas ciudades donde la cantidad de aeropuertos es grande. Washington es uno de esos casos. Por eso me llama la atención que la tasa de mortalidad sea tan baja en Washington. La tasa de mortalidad de Washington, hay que ver, y Washington además que fue el centro donde entró el coronavirus en los Estados Unidos. En el mes de enero, la crisis era el estado de Washington, ¿ok? Pero ya, gracias a Dios, se controló rápidamente y ya está en buen camino. Yo no diría que la Florida es un mal ejemplo de buen gobierno. Yo tendría, el aeropuerto de Miami tiene una conectividad bastante importante al mundo, aunque principalmente en América Latina, que fue donde ha entrado más tarde el coronavirus, ¿no? O sea, tenemos que recordarnos cuando empezó toda esta pandemia, se ubicó principalmente en Asia y ahí inmediatamente saltó a Europa, entró por Italia y ahí contaminó. Entrando en Europa, todavía en América Latina prácticamente no habían casos, ¿ok? Y después se empezó a modificar hacia América Latina y África. A Dios gracias ha sido bastante, diría en términos generales, excepto el Ecuador y Brasil, que nos ha tratado bastante bien en América Latina. Pero Miami, la Florida, que es un estado importante en población, tiene una tasa bastante controlada. Ya la ciudad de Miami empieza a abrir en los próximos días algunos restaurantes con unas limitantes bastante fundamentales. Los gimnasios, por lo menos, dijeron que van a haber nada más 10 personas en los gimnasios, en las peluquerías, una persona a la vez, ¿me entiendes? Porque tenemos que entender la realidad, pues la crisis del coronavirus frente a la crisis económica, pues. Entonces, esto lo que está marcando es que hay una disyuntiva muy importante que no puedes dejar de entender esta realidad y hay que empezar a aflojar porque sí hay fondos del Estado norteamericano, sí están ayudando a las pequeñas empresas, pero no van a poder ayudar a todos. Ciertamente no va a alcanzar. Ya hicieron un primer envío a las pequeñas empresas, lo que llaman las pequeñas y medianas empresas, pero ya están. Hoy arrancó un segundo envío, pero bueno, con dificultades y muchas de esas empresas no van, de todas esas personas que hoy necesitan esta ayuda no va a poder llegar. Carlos, vemos ahí en la pantalla el mapa de los Estados Unidos. Indudablemente se tiene una proporción de impacto más grande en la costa este, en la zona norte de la costa este, en algunos estados de manera particular. Nueva York y New Jersey. Nueva York, New Jersey, y también me llama la atención Massachusetts. Sin embargo, creo que de lo querido también es llamativo, porque ayuda muchísimo. No te oí bien, perdón, es que hay un ruido en tu sonido que está molestando, no te oigo, a veces sale medio cortado. Nueva York, New Jersey son los primeros estados de mayores dificultades, ¿ok? Pero ya después los demás estados, Massachusetts, Illinois, California, empiezan a tener un cierto control de la situación, donde realmente ha sido el tema más grave, ha sido los dos estados de Nueva York y New Jersey, que por la cercanía pues, que tienen con la capital no la capital del mundo, pues la capital de Nueva York es Albany.
en la capital del mundo, Nueva York, y la llegada de tanta gente que, que causó. Ciertamente aquí no podemos olvidar algo, Miguel, en el punto de que las medidas federales, las medidas del presidente Trump fueron tardías. Yo calculo entre 4, 6, 7 semanas de retraso con respecto a esta dificultad del coronavirus, apoyado en parte también aquí hay una culpa compartida de la Organización Mundial de la Salud, que se tardó muchísimo en denunciar que esto era una pandemia. Entonces, presidente Trump, en esa postura de que aquí no estaba pasando nada, la Organización Mundial de la Salud, siendo cómplice mucho de lo que estaba pasando en China, no alertó lo que tenía que hacer. Y además tenemos que entender otra realidad, que es donde estamos hoy por hoy. Estamos en plena campaña electoral de los Estados Unidos, donde se está jugando una reelección. O sea, hay muchísimos factores Carlos, que esto hacen casi una bomba, ¿no? por supuesto, antes de que pasemos al tema de la campaña presidencial, para que veamos el presente de The CDC has identified a case of coronavirus in Washington state, the Wuhan. Are there words about a pandemic at this point? No, we're not at all, and we have it totally under control. It's one person coming in from China. The virus. They're working hard. Looks like by April, you know, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true. But we're doing great in our country. What do you have, a very small number of people in the country right now with it? It's like around 12. Many of them are getting better. Some are fully recovered already. Because of all we've done, the risk to the American people remains very low. We've had tremendous success beyond what people would have thought. So far, we have lost nobody to coronavirus in the United States. Nobody. And it doesn't mean we won't, and we are totally prepared. Our country is prepared for any circumstance. We hope it's not going to be a major circumstance. It'll be a smaller circumstance, but whatever the circumstance is, we're prepared. You can't be a politician and shake hands. People come out, when I leave, I'll be shaking hands with people. They want to shake your hand. They want to say hello. They want to hug you. They want to kiss you. I don't care. It doesn't, you have to do that. I think we're doing a really good job in this country at keeping it down. We've really been very vigilant. This is the most aggressive and comprehensive effort to confront a foreign virus in modern history. Anyone can be a carrier for the virus and risk transmission to older Americans and those with. pues digamos que la evolución de una u otra manera, Carlos, se fue dando, la evolución fue creciendo, la situación se fue complicando, aunque el presidente hablaba en pasado como si ya la situación estuviera controlada, pero hay una notable evolución, cambio en la postura de la narrativa que tuvo Donald Trump desde el 22 de enero de 2020 a hoy, 27 de abril de 2020, en cuanto a su postura, en cuanto a sus opiniones. Vamos a analizar más del 22 de enero a mediados de marzo, donde él realmente no empieza ya los primeros días de marzo, ya reconoce y nombra al vicepresidente en una comisión especial. O sea, se pasaron 6 semanas. Póngale que las 6 semanas no había que no tenían los elementos suficientes para alarmarse, pero por lo menos 4 semanas hubo de retraso en la toma de las decisiones adecuadas. Ok, ciertamente la decisión de cerrar los vuelos a Europa, los vuelos a China y los vuelos a Europa, fue una medida polémica, fue muy bien tomada, pero ya venía con un retraso de 4 semanas que vamos a darle de castigo al presidente por no haber considerado adecuadamente las medidas que se tenían que tomar. 4 semanas de castigo que pasaron factura indudablemente a la cantidad de muertos. ¿Cuál es el impacto que tiene el manejo de Estados Unidos en América Latina? No hablemos solamente del tema salud, sino en el tema económico, porque es indudable que la presencia se reduce. No, y que las economías de América Latina tienen un alto impacto en todo lo que ocurre en Estados Unidos. Bueno, todos los análisis del Banco Mundial, del Fondo Monetario, son que estamos en una crisis
la crisis más importante en la historia de la humanidad que se conoce en materia económica. Y ya en materia de fallecidos, estamos superando todas las expectativas que se esperaban con respecto a los fallecidos y fundamentalmente en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay 1 millón de casos. O sea, es una cosa impresionante. 1 millón de casos en el solo Estados Unidos es una cosa alarmante. Y donde estamos hablando, donde hay 56,000 muertos. O sea, duplica a cualquier país de Europa donde el proceso fue mucho más, tiene más tiempo. Aquí ciertamente llegó tarde. Ese tiempo que llegó tarde no fue aprovechado y esos son los números que está pasando a la primera economía del mundo. Tenemos más de 56,000 muertos, más muertos que en la guerra de Vietnam. Permítame, Carlos, vamos a ver otro video que nos sigue ilustrando en relación con la situación de lo que viene ocurriendo en Estados Unidos y vamos a analizar. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido la posibilidad de tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante o aplicando luz solar en el cuerpo humano. La enfermedad generada por el coronavirus, el COVID-19, está planteando muchísimas dudas, pero los científicos tachan de estas declaraciones de Trump como irresponsables e inadecuadas. So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Trump ha seguido su argumentación sin base científica, pasando a plantear la posibilidad de una inyección de desinfectante en el cuerpo humano para que el organismo pueda acabar con la enfermedad generada por el coronavirus, sin llegar a detallar a qué desinfectante se refiere. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs, so it'd be interesting to check that. Bueno, declaraciones que obviamente la opinión pública cuestionó en Estados Unidos y vamos a conocer en un momento la opinión del experto Carlos Escalante, con quien estamos hablando desde Miami, Estados Unidos, precisamente sobre este tema. Quiero saludar a Hugo Gamba, a Luis Fernando Acevedo, a Pablo Salazar, a Santiago Uribe, a Socorro Luján y a las personas que se empiezan a tomar esta transmisión. Cuéntenos, escríbanos qué opinan acerca de este tema. ¿Impacta o no impacta a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Centroamérica, a América? Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿a usted lo ha impactado lo que pasa en Estados Unidos? El tema de las remesas. ¿Está de acuerdo con Trump? ¿Le parece que está gobernando bien Estados Unidos? Ese ejemplo de gobierno. Porque incluso, a propósito del tema yo quería preguntarle a usted algo, y es, muchas personas siguieron el ejemplo de Trump, e incluso hubo un registro de personas intoxicadas por haber consumido detergente. Los gobernantes definitivamente son ejemplo para los ciudadanos, ya del desprestigio que vive la política actualmente en el país. Realmente la falta de conocimiento del presidente y su capacidad de fanfarronía llega a niveles exacerbados. Ha sido una irresponsabilidad mayor lo que hizo el presidente con el llamado de usar lejía, usar Clorox para resolver el problema del coronavirus. Inmediatamente al día siguiente no pudo salir a dar la rueda de prensa. El fin de semana, porque esto fue el jueves y viernes, el fin de semana suspendió todas las respuestas de los periodistas, le dio vuelta diciendo que se había malinterpretado, pero está grabado. O sea, el presidente no entiende algo que le había funcionado bien, pero la sobreexposición comunicacional de él ha sido hoy su enemigo. Lo que fue antes su fortaleza, donde había unos niveles de comunicación fuertes, claro, definidos, hoy se ha vuelto en su peor enemigo. Entonces tiene una sobreexposición a los medios de comunicación y eso se la ha convertido en un boomerang.
no ha dejado que los expertos sean los que realmente manejen el tema, cosa que hace, hay que buscar la parte positiva del mundo, por lo menos la primer ministra, la canciller Angela Merkel. Merkel ha sido muy clara, muy definido, lo deja en manos del científico, ella es científico, pero lo deja en manos del científico y aquí más bien hay un golpeteo permanente entre el líder científico del gobierno norteamericano y Trump. O sea, uno dice una cosa y el otro lo contradice. Y entonces esto ha causado gran dificultad. Yo no es que quisiera entrar al tema electoral, pero él ha querido aprovechar todo esto, esta sobreexposición para el tema electoral. Pero realmente hoy por hoy empezamos a ver números donde ya empieza a perder las elecciones el presidente Trump, donde ya hay muchísimo desencanto, cómo se ha manejado el caso, o sea, la evaluación del presidente ha sido, pero el principal culpable del manejo del gobierno es el presidente Trump, pero él mismo se ha encargado de comunicar su mal manejo de gobierno, ¿no? No ha entendido que las reglas de la comunicación tienen que ser muy claras, muy definidas, donde tiene que haber la coherencia, es un elemento fundamental, ¿me entiendes? Y la credibilidad. Ha perdido coherencia, ha perdido credibilidad y eso los empieza a castigar. No quisiera hacer una conclusión inicial, pero yo soy enemigo de las reelecciones permanentemente. En cualquier gobierno, un presidente que tenga una circunstancia como esta empieza a valer mucho más el interés de su reelección que el interés nacional del país. Y eso está quedando claro, lamentándolo mucho, en Estados Unidos, el país donde estoy viviendo hace 20 años. Haciendo un paralelo, Carlos, con la realidad de la crisis del 29, una de las crisis más importantes del siglo XX que vivió Estados Unidos y que impactó también a todo el continente americano y digamos que a todo Occidente. En aquel momento, algunos críticos afirmaban que el presidente Hoover, que gobernaba en Estados Unidos, no tomaba decisiones, sino que iba esperando los hechos y a partir de ellos reaccionaba. ¿Cuál es el presidente que puede practicar un mejor gobierno? ¿El que va a decidir o el que va esperando? Yo creo que el presidente que va adelante, un paso adelante y va bien acompañado por los científicos, es el que realmente, mira, si vemos los números mundiales de esta pandemia, es impresionante el número, siendo Alemania uno de los países es el quinto país que mantiene el número de infectados, el quinto país de infectados, pero nos vamos a ver y lo ponemos y lo colocamos infectado en un número, pero el número de fallecidos es mínimo, la tasa de fallecidos, que ahí es donde está el resultado, porque el número de infectados se calcula en base a la capacidad que tenga un estado de poder hacer pruebas, ¿me entiendes? O sea, no nos da suficientemente la información. La gestión, la evaluación de la gestión, que es lo que estamos viendo en tu programa, es la cantidad de fallecidos, ¿ok? Mientras que en Estados Unidos hay ya hay 1.010.000 casos y hay 56.000 fallecidos. Alemania, que tiene 158.000 casos, tiene 6.000 casos. Vamos a ponerlo, analizar el análisis de buen gobierno, que es el nombre del programa. Francia tiene números similares. Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido son números similares en casos. Francia 165.000, Alemania 158.000, el Reino Unido 157.000. Esos tres países tienen parecidos los números de casos, pero nos vamos a fallecidos, Francia 23.000, el Reino Unido 21.000 y Alemania 6.000. Estamos oyendo algo muy, muy distinto. Entonces, eso se llama manejo de un buen gobierno, de una buena gestión y dejando a los responsables y a los que conocen en el manejo de este tipo de casos. Mire, un político no tiene por qué conocer de todo. Es imposible que un político. Por eso cometen esas irresponsabilidades, como lo ha hecho Trump, pidiendo usar cloro y calor. ¿Me entiendes? Y para eso tiene que saberse acompañar y dejar que los líderes científicos de sus países, que hay muy buenos, el doctor Fauci es un excelente médico especialista en estos temas, pero
el pobre está totalmente en segundo nivel y Trump es el que controla el ejecutivo y deja que todo lo maneje mal el presidente Trump. Carlos, a propósito de esto, pues entremos ya en el tema más político del impacto que puede tener esta situación. La semana pasada teníamos acá un experto español, a Miguel Gutiérrez, que nos planteaba que pudiera haber que Trump estuviera dejando de hacer en ciertos estados para generar el fallecimiento de personas que le favorecían el proceso electoral. Un tema realmente me parece macabro. Macabro además por el tema. No te oigo bien la pregunta, no oí porque se corta mucho, perdóname Miguel, no te oigo bien la pregunta. Ahí me escuchas bien, Carlos. Es que se corta, no sé por qué. No es de Bueno, volumen. Repíteme la pregunta, perdón. Sí. La semana pasada se analizaba que Trump quizá estaba orientando políticamente el hecho de las ayudas y la forma como se atendía en materia de salud a algunas poblaciones en Estados Unidos, particularmente la población afroamericana, que se ha visto fuertemente afectada en la tasa de mortalidad. Y los ¿Crees que latinos. pudiera haber algún móvil en eso? No, realmente sería absurdo. O sea, es imposible pensar de que tú quieras controlar o tratar de manipular de que se generen más o menos fallecidos en un sitio, ¿me entiendes? Yo creo que eso realmente por el modelo de este virus no pareciera que eso sea posible. Más bien, fíjese, em, el presidente Trump criticó abiertamente al gobernador de Georgia, que es un estado de gente de color fundamentalmente porque estaba abriendo parte de la economía este fin de semana. Pues realmente no creo que exista ese. Yo soy medio enemigo de todas estas, medio enemigo, no me niego 100%, pero no creo en todas estas conspiraciones que existen, ¿no? Sí creo que el virus no vino de un mercado, yo creo que hay algo más atrás que habría que se va a estudiar, ¿ok? Pero no creo en esa capacidad de poder mover tanto el poder del Estado. O sea, Donald Trump no tiene tanto poder. De hecho, hubo una discusión durante esta semana del tema del coronavirus donde los gobernadores se enfrentaron a él, pues y terminó cediendo, porque la constitución era muy clara, o sea, quien tiene el poder realmente para poder abrir un estado son los gobernadores. Pues. Así es, estamos conversando a esta hora con Carlos Escalante, experto, consultor político, director del Centro Interamericano de Ciencia Política en Miami, sobre la situación de Estados Unidos. Y ya metiéndonos en el tema, Carlos, hacia el 2019, faltan 183 días, digamos, desde el 2020, electoral en Estados Unidos. Se habla de que ha bajado 3 puntos la popularidad según Gallup, señor Trump, y también la decisión de voto bajada versus ya el único candidato que existe en el Partido Demócrata. ¿Qué análisis sobre la figura de Trump? Arranquemos por ahí. Pero fíjense que como próximo presidente, próximo candidato, digamos. Te cuento algo, que Trump solo se ha bajado, Biden no ha hecho nada para subir, ¿me entiendes? Él está en su casa, o sea, tranquilo. Ciertamente ha tenido apoyo de esto, de toda la cúpula del partido y Biden se retiró, pues tampoco tenía ningún chance en estas circunstancias menos. Pero Trump solo se ha hundido por su verborrea y su pésimo manejo de credibilidad y de coherencia en cada rueda de prensa. Si yo fuese asesor de Donald Trump, le dijera que él acompañara a los científicos y dejara que los científicos hablaran para que los científicos, cuando hablen, le pasen imagen positiva, porque él hace todo lo contrario ya hoy. Impresionante. Bueno, seguimos saludando a la gente que se sigue sumando. Juan Pablo Mendoza dice, excelente trabajo, Miguel Carlos Escalante. Este aquí ya el audio mejora. César Hernández, experto que estuvo en la
nuestro programa. Miguel, un saludo, se entrecorta. Bueno, disculpan el tema del audio, pero espero que sigamos aquí mejorando precisamente en busca de darles a ustedes un contenido de mucha calidad. Carlos, hablando también, digamos, de todo este ejercicio político y dándole continuidad, ¿cómo ve usted la decisión o las decisiones recientes del Partido Demócrata en relación con el COVID-19? Sobre todo ya elegir un solo candidato y también una actividad, como usted lo ha señalado. Bueno, ya, por ejemplo, en términos generales, yo creo que lo ha manejado bastante bien. Ciertamente, la speaker de la Cámara, Pelosi, cometió algunas ligerezas al principio, a finales de enero, con decir que todo el mundo podía ir a Chinatown de San Francisco. Bueno, creo no fue tanta ligereza porque no había un llamado tan importante, y más, no dijo vayan a Chinatown, no vayan a China, no dijo Chinatown de San Francisco nada más. Era una tragedia en ese momento, y los republicanos sí lo han tratado de golpearla, pero bueno, por cualquier cosa le iban a golpear. Hoy el gobernador Cuomo de Nueva York suspendió la primaria, o sea, la aplazó, que era a principios del mes de junio, la aplazó para evitar problemas. Además, es la primaria demócrata, ya está prácticamente lista, porque nada más hay un solo candidato. El equipo de Biden criticó algo, pero es absurdo. Pues, Nueva York, estamos hablando que tiene 56,000 fallecidos. Para junio, este número lo más probable es que se esté superando y que esté llegando a casi 100,000 fallecidos. ¿Qué necesidad hay de hacer una elección primaria en Nueva York donde ya la elección está decidida? Entonces yo creo que en términos generales sí lo han hecho mejor que Trump. Cualquiera lo está haciendo mejor que Trump porque él solo lo está haciendo muy mal. O sea, no es que aquellos lo están haciendo bien, sino es que como Trump lo está haciendo tan mal, entonces por añadidura los otros están sacándole provecho a esta circunstancia pésimamente manejada por el presidente Trump en las últimas semanas. La pregunta de los 500,000, Carlos, no sé qué tal me escuchas ahí. La pregunta de los 500,000 sería, está mejor, listo. La pregunta de los 500,000, y que también se la hago a la gente que nos está escuchando, es, ¿será factible que Trump pierda la reelección en el próximo noviembre? A fecha de hoy, ¿qué lectura tienes? ¿La podría perder? A fecha de hoy, sí. Yo no soy de mucho de leer el futuro, ni decir quién va a ganar las elecciones en noviembre, ¿no? O sea, eso falta muchísimo. Sí. Es decir, eso son irresponsabilidades. Hay consultores que les gustan hacer esas apuestas. Yo que tienen bola de cristal. Sí, que tienen la bola de cristal. Cuando veo que alguien tiene la bola de cristal, le pido que me dé un número de la lotería y nos lo hacemos más fácil. Pero yo creo que si las elecciones fuesen esta semana, la estaría perdiendo Trump. Porque de paso hay que entender las personas que nos están oyendo y viendo en este momento, que la elección americana es en segundo grado. Y hay que entender una circunstancia, es que los estados switches, los estados que cambian en cada elección, ya los está perdiendo Donald Trump. O sea, está perdiendo casi todos los estados switches Donald Trump. O sea, eso le está haciendo perder hoy la elección. ¿Eso significa que la está perdiendo hoy, que la va a perder en noviembre? No, yo no dije eso. Yo estoy diciendo hoy. ¿Me entiendes? Mañana es martes. Si mañana fuesen las elecciones, yo creo que la estaría perdiendo Donald Trump. Por la gestión de él, no porque Biden está haciendo algo bien, no. Porque no tiene nada todavía, Biden. No ha tenido tiempo. Bueno, muchísimas gracias a César Hernández. Espero que ya nos escuche mejor él y las demás personas. Ya resolvimos el problema de eco, por fortuna. Estamos a 183 días, digamos, ya de que empiece ese noviembre y que se desarrollen además los procesos electorales. Otra pregunta, teniendo en cuenta los procesos electorales que además se van a llevar a cabo en República Dominicana, los que vienen el año entrante en Ecuador, posteriormente en Colombia, el de Estados Unidos apenas... Este año hay elecciones presidenciales en Bolivia y se pospusieron, eran en mayo. Sí, Paraguay también tiene procesos electorales municipales. Entonces, ¿tú crees que realmente se van a poder realizar en el 2020
elecciones, campañas políticas y elecciones, teniendo en cuenta los problemas de bioseguridad, de salud, el tema de los recursos económicos? Yo pudiera pensar que pudiera realizarse algunas elecciones en el último trimestre del año. Sí se pudiera. Ya se están abriendo Europa, ya hay más, cada día hay más apertura. América Latina, a Dios gracias, no es un país de los más afectados. Sí siento que pudiéramos estar pensando que estos procesos que se pospusieron este año, que eran en mayo, las dos presidenciales de este año en América Latina es Bolivia y República Dominicana, sí pienso que pudiera ser perfectamente realizable a fin de año. Si todo sigue en las normas, en las expectativas que se están viendo, de que cada día hay más apertura, que se están controlando todas las curvas, y también estamos trabajando con el tiempo. Recuérdense que aquí la gente tiene que tener muy claro, la vacuna no va a salir este año, pero la cura, están trabajando 7 medicamentos en profundidad para conseguir las curas. Al resolver el tema de la cura, se resuelven muchos de los temas de nerviosismo y crisis, ¿ok? Y le estamos dando tiempo a que la vacuna, que dicen que hay más de 60 tipos de vacunas que se están estudiando, pero 7 con mucha profundidad en los niveles ya segundos, probándose ya en humanos, van a estar el año que viene. Aprovechamos el tiempo, que aquí este tipo de crisis, todos hemos terminado aprendiendo muchísimo de este tipo de circunstancias, de este manejo de crisis, que ninguno de nosotros vivió en la gripe española ni nada, porque ninguno había nacido. Pero esta crisis se maneja con prevención y manejo bien del tiempo. ¿Ok? El tiempo nos está permitiendo de que los científicos trabajen rápidamente en la ubicación de una cura, de una medicina, un antiviral propio para resolver esta crisis. Paralelamente, hay otro grupo de científicos trabajando en los temas de vacunas. Las vacunas todas dicen que tardan entre 1 año y 18 meses. O sea, ya estamos terminando el mes de abril, ya tienen más de 4 meses algunas de las vacunas elaborando. O sea, estamos trabajando en eso. Si resolvemos el tema de la mitigación del tema del manejo con la sana distancia que se debe manejar y los cuidados que se deben manejar, y aprovechamos que el tiempo está trabajando rápidamente en las curas potenciales, todo esto va a ayudar a que cuando lleguemos ya al momento de la vacuna, ya las circunstancias de las sociedades haya entrado en un momento un poco más de normalidad de lo que se está viviendo hoy. Carlos, nos hacen una pregunta acá nuestro amigo César Hernández. ¿Cómo sería el impacto regional frente a las decisiones que viene tomando el presidente y en relación con el precio del dólar, que ya, digamos, en países como Colombia sobrepasa los 4.000 pesos? También frente al tema del petróleo, le sumo yo esta pregunta. ¿Cómo lo analiza? Bueno, en la medida que las economías se empiezan a abrir, en la medida que las economías empiecen a producir y se empieza a desarrollar el mundo económico, yo siento que la curva va a empezar a dar beneficios. Estamos en una crisis económica gigantesca. Creo que en 4.000 el peso colombiano no es ninguna tragedia, pudiera estar peor, ¿me entiendes? Siento que Colombia ha manejado bastante bien el tema de casos y de fallecidos. Voy a buscarlo aquí, que tengo el caso colombiano cerca, pero es tan pequeño el caso colombiano, estamos hablando de 5.700 casos y nada más hay 253 fallecidos. O sea, para el tamaño de la población, ¿me entiendes?, colombiana, es bastante bien controlado. Ciertamente la crisis más grave que tiene Colombia no es el crisis de la coronavirus, es el crisis de la crisis de la economía. Entonces, hay que tratar de armonizar el manejo de las dos crisis lo mejor posible, y el que lo haga mejor va a tener mejores resultados políticos. Que a propósito, poco a poco Europa
empieza a salir de la cuarentena, empieza a dejar ya esa temporada. Y algunas ciudades, como el caso de Bogotá, Barranquilla en Colombia, algunas de Centroamérica, otras en Estados Unidos, empiezan ya a permitir que gradualmente ciertos sectores productivos empiecen de nuevo o reanuden sus actividades para no lastimar tanto unas economías tan débiles como las que tiene América Latina en general. ¿Cómo observa usted esas decisiones de los gobiernos y qué tan acertadas o desacertadas están siendo? Yo creo que si los países tienen control de todo el sistema sanitario, el tema del problema del control del sistema sanitario es que no se te lleguen todos los enfermos de coronavirus, que lleguen a casos de terapia intensiva y no tengas la capacidad de atenderlos. Si el país tiene la capacidad de atender a los realmente graves en el tema del coronavirus, ¿me entiendes? Los índices de mortalidad van a ser bajos. Ahora, si el país no tiene ninguna capacidad de atender o niveles de capacidad de atender a los niveles graves del virus, entonces los índices de fatalidad van a ser altísimos. Cosa que pasó en Italia, cosa que pasó en España, principalmente en Madrid y en el norte de Italia, donde se vio saturado el sistema sanitario de esos países y la cantidad de fallecidos que existen, y en Nueva York, ¿me entiendes? La cantidad de fallecidos no pudieron controlarlo. Así es, seguimos conversando con Carlos Escalante. Bienvenidas todas sus opiniones, sus ideas. Las estamos publicando ahí en la pantalla para que puedan tener visibilidad. Nos interesa mucho conocer qué opinan de Donald Trump. ¿Les parece que está haciendo un buen gobierno? ¿Les parece que está desacertando? Hay temas buenos también para rescatar el tema de Donald Trump y el gobierno norteamericano y de la Casa Blanca, Carlos, porque yo creo que claro, de una u otra manera el estilo, la forma de Donald Trump, la cantidad de falacias, de mentiras que a veces rodean su discurso, lo deshacen un poco y lo vuelven muy impopular, pero yo creo que la Casa Blanca también ha tenido aciertos. Sí, no, ciertamente, no hay que ver todo lo malo, y muy acertado tu comentario. Yo creo que fue muy acertado el cerrar los vuelos apenas entendió Donald Trump de la crisis que estaba metido, tomó decisiones muy acertadas, que fue suspender vuelos con Asia, suspender vuelos con Europa, que fue muy criticado, pero creo que fue acertado. Y recientemente el quitarle el dinero a la Organización Mundial de la Salud por el mal manejo de la pandemia, yo creo que es una decisión muy acertada. Yo la aplaudo plenamente, la decisión, porque creo que ha sido pésimamente manejada la Organización Mundial de la Salud en tardarse muchísimas semanas. O sea, que Donald Trump se equivoque y tenga mal manejo político de cómo controlar su país, se puede decir que es aceptable, pues es un presidente y no le hace mucho caso a los científicos, pero que la Organización Mundial de la Salud se equivoque o se retrase es inaceptable. Así es. Conversamos pues con Carlos Escalante. Carlos es el director del Centro Interamericano de Gerencia Política en Miami, Estados Unidos, hoy sobre la situación del COVID-19. Y vamos ya llegando al final de esta emisión de Buen Gobierno, Carlos, y quería preguntarle, ¿cómo avisora usted estos siguientes meses y sobre todo ese proceso de recuperación, meses o años quizá, del COVID-19 en Estados Unidos? ¿Cómo será esa reactivación y ese regreso otra vez, digamos, a la vida cotidiana en una ciudad como Nueva York y en general en los Estados Unidos? Si se empiezan a dar las libertades controladas, como se están empezando a hacer, si la gente empieza responsablemente a actuar en función de lo que hay, pudiéramos estar pensando que en 2 o 3 meses pudiéramos estar llegando a un estado similar, porque nunca vamos a llegar a lo que vivíamos antes, un estado similar a lo que se tenía. Yo calculo finales de julio que pudiéramos tener, si no hay un retroceso, o sea, si no vuelve a surgir nuevos casos, si las curvas se mantienen como se estaban manejando. Ya Alemania, por ejemplo, hoy empezaron las clases en colegios, manteniendo la distancia, pocos alumnos,
pocos alumnos para separar los alumnos. O sea, si todo eso se empieza a controlar progresivamente, yo creo que pudiéramos estar pensando que a finales de julio deberíamos estar regresando medianamente a una normalidad. Mediados de julio, es el tiempo. Nos pregunta Juan Pablo Mendoza, ¿qué opinan del retiro del apoyo económico por parte de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud? El argumento que tuvo Trump para retirar este apoyo y, de otro lado, el apoyo a China con un recurso importante. Sí, no, yo creo que ha sido súper acertado de parte del presidente Trump, y yo creo que el mundo entero tiene que meterle la lupa después de todo este proceso a cómo se ha manejado esta gestión de la Organización Mundial de la Salud, y crear inclusive, yo he sido recientemente en el centro político, tuvimos al secretario general de la OEA y le planteé una pregunta, Miguel, existe la Organización Mundial de la Salud, que es un órgano burocrático, ¿no? Y existe la Organización Panamericana de la Salud, que sería el órgano propio de América Latina. Yo creo que estos organismos en cada continente deberían de tener mucho más fuerza de investigación, de laboratorios, de análisis, porque lo más importante que existe en el mundo es la CDC de los Estados Unidos, pero deberíamos tener otros tipos de organismos internacionales con valor internacional, como la Organización Mundial de la Salud y, como decía anteriormente, la Organización Panamericana, la PAHO, de poder tener mayores influencias, mayor peso en la investigación y en las recomendaciones de esto. No se puede quedar solamente en un meramente organismo burocrático donde llega gente con ideas bastante confusas, por lo que veo, porque creo que el presidente de la Organización Mundial de la Salud ni siquiera es médico. Así que ese es mi planteamiento, mi respuesta a esa pregunta con respecto a la Organización Mundial de la Salud, que yo creo que hay que ser revisada urgentemente. Urgente revisión de la Organización Mundial de la Salud, propone el experto Carlos Escalante, a quien tenemos hoy en nuestro programa Buen Gobierno, que transmitimos todos los lunes y que pues obviamente ponemos en las redes sociales a consideración de líderes, funcionarios públicos, gobiernos, siempre con experiencias que de una u otra manera lleven a mejorar la forma en la que se hace, digamos, el ejercicio de gobierno y también el ejercicio de comunicación. Ya regresamos. ¿Sabe qué publicar en redes sociales y cómo hacerlo? El éxito en los contenidos digitales está en la cercanía y utilidad que los mensajes ofrecen al público. Es necesario priorizar el contenido de la organización según las necesidades y gustos de la audiencia digital y ofrecer productos innovadores. La construcción de relatos de marca, el aprovechamiento de nuevos lenguajes y tecnologías, el desarrollo de contenidos de consumo ágil y orgánico, las transmisiones en vivo con buena calidad y la elaboración de contenidos con una alta tasa de interacción. Son métodos útiles y de grandes resultados para la marca tanto personal como corporativa que generan conexión entre los usuarios y el producto o servicio. En marketing político y gobierno, priorizamos el contenido de su organización según las necesidades y gustos de su audiencia digital. Visítanos en www.marketingpoliticoygobierno.com. Sabemos ganar con marca poder. Continuamos con el experto Carlos Escalante, quien nos acompaña desde la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Y hoy hemos tenido la oportunidad de hablar, Carlos, de muchos aciertos y desaciertos de gobierno. Yo quiero terminar hablando con un experto de sus calidades, con 5 recomendaciones para los gobernantes de América Latina en relación con este progresivo regreso a la cotidianidad después de la cuarentena. 5 recomendaciones que usted le haría a esos alcaldes, gobernadores, prefectos, presidentes, más allá del cargo que tengan en el nivel ejecutivo, para este proceso de post-COVID. Buena pregunta. Yo lo primero que siempre voy a validar es que tengamos a la mano a un científico, un especialista en temas de salud pública. Yo creo que hay que validar cada día más cada gestión
de un buen gobernante a tener a la mano las decisiones de un experto en salud pública. Esa es la primera gran decisión que debe tomar un político. Segundo, hablar menos y hacer más. Yo creo que los políticos están mal acostumbrados a tener mucha capacidad verborrea y muy poca capacidad de gestión. Yo quiero ver a un político que esté preocupado y ocupado, ¿me entiendes? Preocupado frente a las cámaras y ocupado en la calle resolviendo, trayendo los aparatos que se necesitan para resolver los problemas, los implementos sanitarios para ayudar a los médicos y a las enfermeras que están dando que son el primer frente de batalla. O sea, ese debe ser la segunda recomendación. La tercera es cuidar detalladamente el arranque de la economía. Existen países extremadamente pobres en la región. No podemos dejar que la crisis de la pandemia genere una crisis económica que no pueda ser controlada. Entonces, tenemos que saber balancear. Hay que mantener el balance en el control de la pandemia y el control de la crisis económica. Entonces, hay que ir paso a paso cada cosa, pero no se puede dejar una cosa por otra. O sea, porque no podemos dejar que la gente deje de comer. Eso realmente genera. Cuarto tema que le quiero dejar a los políticos, que lo he visto en América Latina con mucha preocupación, que te llegue a ti una bolsa de comida con el nombre de un diputado, un congresista, un senador, me parece la cosa más populista que existe del mundo. ¿Me entiendes? Creo que sacarle provecho político a cualquier momento de esta crisis va a ser castigado enormemente. Hay que ayudar a la gente, pero no tienes que decir por quién te está ayudando, ¿me entiendes? Porque ahorita el problema no es un tema político, ni es un tema de colores, ni es un tema de votos. El que esté buscando votos ahorita no va a conseguir votos, va a conseguir piedras a mañana. Y por último, me quedaría yo con que tenemos que mejorar los sistemas de salud. O sea, esto obliga, este tipo de circunstancias de crisis obliga que no podemos tener países de primera con sistemas de salud de tercera. No podemos tener hospitales abandonados, no podemos... Esta pandemia va a hacer crecer la cantidad de hospitales, pero tienen que estar bien preparados. Yo creo que la preparación, el equipamiento de los hospitales, a todos los niveles de América Latina están reprobados, y esto lo está demostrando que tenemos que tener un compromiso para el día de mañana tener mejores gobernantes y mejores enfocados en el mundo sanitario o en el mundo científico. Así es, estamos dialogando, ya finalizando este diálogo con Carlos Escalante. 5 recomendaciones para los gobernantes, Carlos. Apoyarse en el personal científico. Segundo, hablar menos y hacer más. Menos populismo, menos verborrea, más acción. Tercero, tener en cuenta que esto es un tema de salud, pero también de economía. Y la economía, cuando se viene al piso, también acaba con la vida de la gente. Igual. Cuarto, no ser oportunistas. Ese tema de la bolsa de comida con la marca del político, ese tema del tapabocas con la marca de la entidad pública, aparte de que la marca la desfavorece, es oportunismo, es algo que no viene al lugar. Hemos visto hasta implementos médicos con la marca de los alcaldes, o sea, realmente es desafortunado y la gente va a pasar factura por eso. Y cuarto, necesitamos sistemas de salud mucho más fuertes. Yo quiero recomendar su libro, Carlos, que me lo estoy leyendo. Gracias. Un libro muy interesante, se llama Gana quien menos se equivoca, errores frecuentes en campañas políticas, pero no sirve solo para campañas, sino que creo que en la estrategia de comunicación de gobierno, empresarial, en muchos aspectos, funciona. ¿Cómo puede la gente conseguir este libro, Carlos? Está en Amazon, y en Colombia te puedo pasar el dato, también se consigue. Yo ahorita no lo ubico dónde es que está, pero ese libro es publicado por una universidad en Medellín, que es la Universidad Autónoma Latinoamericana, y ellos lo tienen a la venta también. Así es, muchísimas gracias a Víctor Hugo Gamba, quien ahí nos comparte los
5 consejos de Carlos Escalante, los estamos haciendo públicos allí. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu generosidad con todos estos conocimientos tan valiosos. Esperamos pronto tenerte de nuevo aquí en nuestro espacio. Muchísimas gracias por la invitación, Miguel. Muchísimas gracias a todo el auditorio que nos está viendo a través de este canal que tienes. Felicitaciones, éxito y que se multiplique y que, bueno, a cuidarnos todos, a tener confianza en que podemos salir adelante. Si nos cuidamos, fundamentalmente somos nosotros los primeros responsables de nuestras acciones. Muchísimas gracias, pues, Carlos Escalante, y a ustedes les agradecemos mucho su presencia aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros cada 8 días en Buen Gobierno. Descubre el infinito potencial que tienes para ser un líder público original que deja huella desde su propio ser. Marca Poder, el poder como marca. Una propuesta para identificar y potenciar tu marca personal. Páginas con ejemplos y experiencias de casos reales y exitosos en varios países de América Latina. De venta en Librería Nacional de todo el país o en www.marcapoder.com. Editado por Planeta.